Esto piensan los comentaristas en Gestión Solidaria. Doctor Durán, 3, 2, al aire. No, está pinchadísimo. Me da miedo sacarlo porque de pronto lo pierdo. Sí, señor. Y le preguntaba, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué panorama? ¿El positivo, el negativo o el más calmadito? Bueno, yo creo que arranquemos por el escenario realista. Exacto. Porque yo creo que hay dos temas que son muy importantes en este momento y de pronto nos estamos fijando mucho en un problema que el sector no tiene y no nos estamos cuidando de un problema que sí va a tener. Entonces me explico. Cuando empieza la pandemia, todo el mundo se asusta por el riesgo de liquidez. Naturalmente, pues se caen las ventas de las empresas, se caen los ingresos operacionales, el gasto fijo no se reduce. Esa es la crueldad de la pandemia, que hay que seguir pagando el arriendo, el mercado, los servicios públicos. Se revienta la caja de las empresas y por supuesto que el foco que todo el mundo le da a la pandemia es liquidez, liquidez, liquidez. Nosotros hemos venido mostrando que desde el 2017 el cooperativismo de ahorro y crédito tiene excesos de liquidez. Entonces, si hay algo bueno, digamos, en esta pandemia, es que el riesgo de liquidez, que es el que revienta a las empresas del sector real, principalmente, y también tiene el potencial de acabar con las entidades que prestan actividades financieras, ese riesgo de liquidez se venía mitigando desde hace 2 años, porque las entidades, ante la dificultad de colocar cartera de consumo a las tasas de interés que están cobrando los bancos, estaban acumulando excesos de liquidez. ¿Esa gráfica es suya? ¿Esa gráfica explica más o menos eso? Sí, señor, exactamente. Esa es la comparación de las tasas de interés que cobraban las cooperativas financieras vigiladas por la superfinanciera comparado con los bancos. Si tú te fijas, en el 2016, las tasas que cobraban las cooperativas eran inferiores a las de los bancos. Pero mira lo que pasa de ahí en adelante. Empieza la tasa de interés a ser más alta en las cooperativas y empiezan a formarse los excesos de liquidez. Entonces veníamos mostrando preocupación por ese exceso, pero llega la pandemia y se convirtió en un atributo del modelo de negocio. Que nos hubiera cogido con la caja llena, pues sin duda fue un factor que nos ayuda muchísimo a soportar el primer efecto de la pandemia en su época temprana. Es un exceso de un riesgo de liquidez que está muy minimizado en el sector, afortunadamente. O sea que si yo muestro este avioncito, el haber tenido gasolina en los motores mantiene el avioncito. Pues a ver, el ejemplo del avión, dijimos, bueno... Se lo estoy plagiando también a usted. Dijimos que la pandemia es como un avión que viene volando a 30.000 pies de altura y a 850 kilómetros por hora. Eso era Colombia en diciembre del 2019. Y de pronto se le apagan las 4 turbinas y empieza a caer en picada, pues porque todo el mundo está confinado en la casa y nadie consume, y el 70% de la economía es el consumo de los hogares. O sea que el avión ya va para abajo, así como este. Entonces el avión comienza a descender, cada vez adquiere más velocidad de descenso, y lo grave es que cuando el avión se estabiliza, solo se le prenden 2 turbinas. O sea que esta otra foto es mucho más dramática, la del avión ya echando humo. El avión está echando humo, está recalentado, está intentando sostenerse solo con 2 turbinas. Y la pregunta es si se va a seguir incendiando y si va a consumir toda la gasolina, evitando el colapso contra el piso. Doctor Entonces, Durán. sí, señor. Y la pregunta es,
estamos siendo muy apocalípticos o estamos siendo muy realistas? Yo creo que estamos siendo realistas porque, como les decía, el riesgo de liquidez, afortunadamente, pues no es un riesgo grave dentro del sector solidario por los excesos acumulados desde el 2017. Pero el problema que sí estamos viendo hacia adelante es más bien el riesgo del modelo de negocio, porque lo que es muy claro para nosotros es que la pospandemia va a impactar los ingresos que genera la cartera de créditos. Los ingresos son el 82%, los ingresos de la cartera son el 82% de los ingresos totales. Y hay dos factores en contra de esos números. Uno, el volumen de cartera va a caer. Está pasando ya en la cartera de las cooperativas financieras vigiladas por la superfinanciera, el saldo al 1 de mayo ya es inferior al que tenían en diciembre del 2019. Y eso se va a seguir profundizando. Entonces, primero, por factor volumen, va a haber menos cartera, o sea, menos intereses que genere la cartera. Y el segundo factor es que la tasa de interés a la que se colocan los créditos de consumo van a estar muy por debajo iniciando el próximo año. Entonces, si tú sumas menor volumen de crédito con tasas de interés más bajitas, lo que tienes es que el ingreso que provee el 82% de los ingresos de las cooperativas se va a afectar muchísimo. Y la pregunta que yo hago es, si se caen los ingresos, ¿están cayendo los gastos en la misma proporción para que yo mantenga mis niveles de rentabilidad? Con seguridad no. Y uno de esos gastos, por ejemplo, es la provisión, es el deterioro. Entonces, en la pospandemia se nos va a incrementar la cartera vencida. Por ahora estamos en el mundo ideal. En este momento no hay mora. ¿Cómo va a haber mora si hay periodo de gracia sobre los intereses y si el recaudo de las cuotas de capital se trasladó para el final del plazo de los créditos? Entonces, la contabilidad está bonita en este momento. Está preciosa porque no es contabilidad en realidad. Está suspendida la contabilidad. ¿Era necesario hacerlo? Por supuesto que sí. Los alivios había que darlos. Pero lo que uno no puede olvidar es qué pasa cuando termine el periodo de los 120 días. Ese final de esa ilusión contable que tenemos en este momento va a ser en agosto. Entonces, en agosto empieza a surgir la mora y empieza a normalizarse el recaudo de capital. O sea que el saldo de los créditos se va a desplomar porque ha habido muy poquitos desembolsos. Entonces, la preocupación es grande y es, si usted cooperativa hoy está sufriendo colocando la cartera al 15%, ¿cómo va a estar en un año colocando la cartera al 13%? Porque no va a poder colocarle una tasa superior por la presión que ejerce la banca, porque el Banco de la República está bajando las tasas de interés, porque las va a seguir bajando por lo menos 75 puntos básicos más. Entonces la pregunta de fondo que uno se hace es, listo, chuleado el tema de la liquidez, pero ojo, si el precio de venta de lo que yo vendo, de lo que vivo, se va a caer 2 puntos porcentuales, yo hoy estoy reduciendo los costos para no dañar la rentabilidad de la operación. Entonces, los cálculos que hemos hecho nosotros es que va a haber entidades que les va a tocar reinventarse y reinventarse muy rápido, porque puede haber una mortalidad grande, por ejemplo, en los fondos de empleados pequeños. En los fondos de empleados el gasto administrativo es muy alto, es el gasto más rígido, y si la contraparte es pequeña y está en uno de los sectores afectados por la pandemia, pues nosotros estamos avisorando que ahí va a haber bastantes fondos de empleados que salgan. Doctor Durán, yo le voy a mostrar esta cifra. Es el IBR nominal de ayer, 3.123. O sea que 1.60 por debajo del DTF. O sea, ya nos estamos metiendo en cosas muy técnicas, como para los que llenan crucigramas. Pero usted advierte, y me voy otra vez a la página del banco, que el Banco de la República y el mercado espera que en 3 meses la tasa esté a 2,676. Exactamente. Y mírala a 6 meses, mira el IBR a 6 meses si lo tienes ahí.
Está dando 2.5. 2,676. O sea que el Banco de la República, bajito, le va a bajar otros 75 puntos. Usted habla de 50 iniciales en la próxima reunión, 25. Pues mira, el Banco de la República debió quedar frío con el dato del PIB del primer trimestre porque el banco esperaba que la economía creciera 2% y creció fue 1.1. Entonces, ahí uno tiene un argumento fuerte para decir, el banco va a seguir bajando las tasas de interés. Y lo que hace la IBR es cantar con anticipación lo que va a hacer el Banco de la República. Si tú la miras a 6 meses, o sea, noviembre de este año, te sale 2.5%. Si la tasa hoy está en 3.25%, quiere decir que el mercado ya incorporó una reducción de 70 puntos básicos adicionales. Ajá. Ahora, eso se demora en trasladarse hacia el crédito de consumo. Eso no es inmediato. Entonces, la preocupación nuestra es que si eso se demora cuestión de 6 meses, pues nos coge el año nuevo con la alegría del aumento del salario mínimo, con el aumento del gasto administrativo y con la tasa de interés en el piso, con mayor deterioro, con mayor provisiones de cartera. Y la pregunta es, ¿yo voy a resistir en ese escenario? Claro. Entonces, para los que estamos apenas aprendiendo, recupéreme un poquito la dignidad. Yo hace como 7 años en la Universidad Javeriana fui víctima de una bajada de la tarima a tomatazos, porque yo llegué y dije que las entidades también se morían por exceso de plata. ¿Eso es cierto? Claro que sí. El exceso de plata lo que demuestra es incapacidad para colocar cartera de créditos. Y esa incapacidad está dada porque los bancos están ofreciendo tasas más bajitas y lo van a seguir haciendo. Porque hoy en día la cartera de consumo es la que ofrece de las tasas más altas, de manera que los bancos, cuando termine esta ficción contable, que dijimos que es en agosto, se van a dar cuenta de cuánto se les desploma el saldo de cartera y en ese momento, como lo han hecho durante los últimos años, van a decir, pues compremos cartera a las cooperativas. Ellos han visto que hay muchas cooperativas muy juiciosas colocando créditos de buena calidad. Entonces lo que uno percibe es que la competencia puede arreciarse en plena pospandemia. Y están popochos. Exacto. Están popochos, pueden hacer compras de cartera como lo han venido haciendo y la liquidez, el exceso de liquidez quema el PIG. Lo quema. Imagínate, un activo que pudiera colocarse al 14, toca colocarlo al 4% en una inversión. Entonces, son 10 puntos de diferencia en la rentabilidad. Y si el aumento del disponible y de las inversiones, que son cuentas que crecen porque no pudo crecer la cartera, se vuelve un monto importante, pues eso le da un totazo muy fuerte al estado de resultados. Entonces, esa era nuestra preocupación al cierre del 19. Estamos llenos de plata. Eso es muy malo porque quema el estado de resultados y porque denota que yo no estoy pudiendo colocar cartera, que es pues el objetivo misional del sector solidario. Sí. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución ahí? Pues mira, la solución empieza porque uno proyecte el futuro, no pintando pajaritos en el aire, ni pensando que esta ficción contable es eterna. Entonces, lo primero es, proyecte que la cartera se le va a caer este año. Nosotros los cooperativistas siempre proyectamos crecimientos del 8, del 10% en la cartera. Este año nos vamos a dar un totazo fuerte, la cartera no va a crecer. Entonces, primero, sin ser el saldo de cierre de año. Segundo, proyecte el inicio del otro año con el aumento del salario mínimo, el aumento del gasto administrativo. Ese es impajaritable. Al gasto administrativo no le importa el coronavirus, no le importa nada. Entonces, vaya haciendo cuentas de que su gasto administrativo puede crecerle 3% si hablamos de un ajuste del 6% en el salario mínimo. Si repetimos la historia de los 2 últimos años, que el salario mínimo se ajustó 6%. Haga cuentas de que el índice de cartera vencida se le va a duplicar y calcule el deterioro con esa mayor morosidad de cartera, pero sin bajar el cubrimiento. Es decir, mantenga
la proporción que había entre provisión y cartera vencida al 2019, proyéctela, y si hacen ese ejercicio, se van a dar cuenta que lo que más va a afectar la rentabilidad a futuro es precisamente la provisión de cartera. Y sume las tres cosas: un saldo que se cae, una mayor provisión de cartera, un aumento del gasto administrativo, y mire a ver si ya da pérdida. Entonces, si yo hago ese ejercicio y ese es el inicio de la solución, yo me doy cuenta hoy cuánto tengo que bajar los gastos para que la pospandemia no me afecte tan severamente. O sea que Entonces, esa jornada de retiro espiritual para hacer planeación estratégica en Villa de Leyva ya no sirve, ese documento hay que romperlo. ese documento, como el presupuesto del 2020, hay que romperlo. Pues ¿quién va a pretender cumplir el presupuesto? Un presupuesto que fue hecho sin pandemia en octubre, noviembre del año pasado, pues es periódico de ayer. Hay que sincerar la situación y entender que si no bajo los gastos ya, la pospandemia me puede dar muy duro, porque me puede generar pérdida operacional. Y la preocupación de una entidad que liquide pérdida operacional es ¿qué le reparte a la base social? Pues pérdidas. Pues tintico, porque no hay más que darle. Dentro de los costos, empezar a poner bombilla ahorrador, ponerle control a la perilla del agua. Y hay quienes están mirando la nómina. ¿Ustedes qué le diría a ellos? Pues que ojalá sea lo último que miren. Básicamente lo que nosotros pensamos que puede ser la mejor opción es bajar los costos del fondeo. Bajar el costo de lo que captan en ahorro a la vista, en CDAT, en ahorro permanente, en ahorro contractual, porque entre otras cosas están llenas de plata, siguen llenas de plata. Si uno está lleno de plata, uno debería poder bajar las tasas de fondeo bastante para defenderse en la pospandemia. Doctor Durán, ¿y el sector solidario no puede hacer tesorería? ¿No puede comprar unas accioncitas por ahí de una hidroeléctrica, de un acueducto, empezar a invertir en cosas como unos camiones, para ver si ese capital también retribuye para la base social? ¿La ley no lo permite? No, sí pueden hacerlo, pero por ejemplo, invertir en acciones en este momento es una locura. Mal negocio. Es una locura porque uno no sabe si haya una segunda ola de contagios. Y si eso sucede, las acciones se desploman. Entonces, Y los locales han bajado de precio. Invertir en activos de alto riesgo. Sí, invertir en activos de alto riesgo en este momento es muy peligroso, y los niveles de incertidumbre siguen siendo altísimos, altísimos. Todo depende de datos epidemiológicos. Entonces la economía está sujeta en este momento al número de contagios, al número de UCIs, al número de camas, a una cantidad de datos del sector salud, y la reapertura, pues ojalá uno dijera, pues ojalá sea rápida. Eso va a ser muy lento, y aun cuando se haga la reapertura, la productividad se está yendo al piso, porque a los que pueden salir a trabajar les toca hacer cola antes de entrar, los desinfectan, es decir, de las horas normales que uno trabajaba, hablemos de un operario en una constructora, ¿cuánto está trabajando ahora teniendo en cuenta las medidas de seguridad, de bioseguridad? Claro. Yo diría que muy poquito. Muy poquito. Así todas las empresas estuvieran... Sí, señor. Perdón, es que yo me emociono porque usted, a pesar de lo ilógicas de mis preguntas, usted las convierte en respuestas muy lógicas. Este cuadrito también es suyo, también se lo plagié por allá de esa presentación. Es el consumo. Sí, Para los bancos es la línea azul, la del Jedi malo, la del Jedi bueno, va mal, para abajo. La de las cooperativas es la línea roja, para abajo, como el avión. Y el gobierno hace unas horas acaba de decir que le va a dar 3 días de gabela al IVA. Y cuando uno empieza a hacer la lista, pues uno dice, bueno, ¿y el IVA qué? ¿Al champú será? Porque no hay más bienes ahí que se vean como beneficiados. Computadores de 1.400.000 ya no tienen IVA. Y el que compra una nevera ahora es porque ya es una necesidad muy, muy básica. pero tú
En realidad haces preguntas muy buenas y esta es excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Pongámonos en la situación de un hogar colombiano en este momento. ¿A mí qué me preocupa? Tener con qué llenar la nevera. Si la nevera es vieja, yo en lo que menos estoy pensando es en cambiar la nevera y en ahorrarme el IVA que me concede el gobierno. Entonces, fíjate cómo ha caído, por ejemplo, la venta de automóviles. En abril cayó 99%, se vendieron 217 carros en Colombia. Yo pregunto, si le bajan el IVA a los carros, ¿van a aumentar las ventas? No. Entonces, por supuesto que cualquier cosa ayuda, pero pretender uno que la familia colombiana que en este momento se preocupa es por tener pan, leche y huevos, que vaya a reaccionar comprando bienes de consumo durable, pues la encuesta de Fedesarrollo lo mostró muy claramente. Intención de compra de electrodomésticos, menos 40%. Doctor, A nadie se le ocurre cambiar la nevera en este momento, hay más bien que pensar cómo llenarlo. si yo fuera gerente de una entidad por allá en cualquier lugar del país, pues tengo un comité de gente que es tradicional, que lleva 20 años viendo que eso funciona. Por acá entran 100, salen 120 a final del año. De esos 120, 12 son para la fiesta de fin de año, 5 para el regalo de fin de año, sobraron 5 de ganancia. Este año la fiesta de fin de año va a estar sin orquesta. Va a estar sin orquesta, ojalá pues haya natilla, no sabemos si haya natilla, pero fíjate lo que dijo ya el superintendente financiero de los bancos, y es olvídense de utilidades este año. Entonces pues la cosa es muy seria. Él dijo también que el índice de cartera vencida puede irse por altura de mora hasta el 13% y por cartera riesgosa hasta el 23%. Ya pasó del 4.6 al 13 el reporte de mitad del mes pasado. Exactamente. Eso es una cifra bastante peligrosa, sí. Correcto. Entonces, eso es lo que trae la pospandemia. Por ahora estamos felices sin cartera vencida, pero yo recomendaría ir haciendo un cálculo paralelo, no contable, por supuesto, yo no estoy diciendo tener doble contabilidad, pero para que no nos coja la sorpresa, vayamos entendiendo cómo va a ser la recuperación de cartera después de que termine el periodo de los alivios, para entender que todos los negocios pues van a estar en una situación de fragilidad, y los que tengan sus defensas bajas desde diciembre del 2019 pues seguramente van a tener problemas. Entonces el llamado nuestro desde la revista Ciclo Solidario es, ojo, el riesgo no es la liquidez, porque nos da la sensación que hay mucha preocupación. Ese no es el riesgo es la pospandemia, y el riesgo es como el COVID-19, muta químicamente. En la fase temprana de la pandemia el riesgo de liquidez es el más alto, nosotros no tenemos ese problema, pero en la pospandemia sí vamos a tener un riesgo en el modelo de negocio, producto de tener tasas de interés más bajitas en crédito de consumo y volúmenes de cartera muy inferiores, con los gastos subiendo. Por eso hay que hacer la cirugía ya. El gasto administrativo crece con el aumento del salario mínimo, no hay nada que hacer. Y las provisiones crecen conforme se deteriore la calidad de la cartera, que es lo que va a pasar con toda seguridad. No, y ahora hay que comprar alcohol y tapabocas y todas esas cosas. Vea, los vecinos popochos están preocupados porque hoy reportaron una disminución de 16.5 en sus ganancias frente a los 11 billones que estaban el año pasado, y eso que a ellos ya les dieron ayuda. De este lado no ha llegado nada, no han mandado nada. No, pues a mí me parece que la actuación de la Superintendencia de la Economía Solidaria ha sido pues acorde con lo que está sucediendo. Bajaron la provisión la provisión general, la bajaron para no interrumpir el flujo de crédito hacia el asociado en este momento. Eso es muy plausible. Bajó del 1% al 0.5% de la cartera. Temporalmente, por supuesto, como todas las medidas de la superfinanciera. Entonces, me parece muy plausible que se haga eso. Basilea lo contempla.
Basilea lo que quiere es que uno en las vacas gordas acumule provisión para poder liberarla precisamente cuando vienen las épocas de vacas flacas. Entonces me parece que la actuación de las autoridades pues ha sido pues correcta, pero también por ese lado me parece que el foco lo están poniendo en la liquidez y no tanto en el modelo de negocio. Claro. Doctor Durán, este es otro cuadro que yo también tomé abusivamente de su presentación, pero espero que frente a un café logremos superar esa diferencia. Usted afirma que las cooperativas aguantan, y voy a usar la cifra, 1.83 de bajada de tasas de interés en promedio y que de ahí para allá no aguanta más. Sí. Pero si esto se alarga 18 meses o 14 meses, o como señalaban sus colegas en esa exposición, esa cifra podría ser casi del 2,5 para algunos analistas. No sé si esté yo especulando. Si me equivoco, por favor, corríjame. ¿No aguantan más bajas tasas de interés a pesar de la liquidez? No aguantan, pero mira el mensaje, no aguantan si no hacen nada. Por eso el llamado es, por favor, recorten el gasto. Entonces, ¿de dónde sale ese 1,8? Simplemente cogemos los intereses que genera la cartera, lo dividimos sobre el saldo de la cartera y sumamos los gastos y lo dividimos también sobre el saldo de la cartera, igual que los intereses para tener la misma base de comparación. Eso nos da escasos 2 puntos. Eso significa, como tú lo dices, que si en un año las tasas están mucho más abajo y la cartera nueva que se coloca a tasas más bajas empieza a impactar el rendimiento total de la cartera, y si eso pasa en 2 puntos porcentuales, la cooperativa queda en punto de equilibrio. Y en punto de equilibrio no puede ni revalorizar aportes sociales, ni generar capital propio, ni alimentar los fondos sociales. O sea, es un negocio solidario que empieza a morir. Cuando el excedente es cero, ¿uno qué reparte? Cero. Cero. Entonces, ese es el llamado. 1,8, pero si no hacen nada, si recortan el gasto, pues se puede ampliar la resistencia que tienen a la bajada de la tasa. Claro. Este es el avión de Aerosucre. Esa fue una imagen que le tomaron antes de que se reventara por allá en Villavicencio. Estamos con capacidad de subir un poquito. O sea, si de pronto cambian el software, si no abren más oficinas, si reducen el número de... Ya no va a haber excedentes, si toman menos café. De pronto el avión llega a la final de la pista. Exactamente. Ese es el mensaje. Consumimos, digamos, este año se nos va a consumir el tanque de gasolina fuertemente. Entonces, ¿qué ahorros puedo yo tener para tratar de llegar al puerto de destino? El avión que no llega, se le acaba la gasolina antes de llegar al aeropuerto, pues se cae. Entonces es una revisión minuciosa del gasto. Insistimos, el gasto del fondeo tiene que bajarse rápidamente. El gasto administrativo, por supuesto que la tecnología ayuda mucho, y esa es una preocupación también de mediano plazo. El día en que la banca tenga todas sus oficinas virtuales, comparemos el gasto administrativo de esos bancos con las cooperativas, que no he visto yo que hayan empezado a cerrar oficinas, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta la oficina física de ladrillo, con celador, con servicios públicos? ¿Cuánto cuesta esa oficina versus la oficina virtual de un banco en el futuro, cuando haya amortizado ya la inversión que hizo? Pues ese es otro riesgo enorme en el mediano plazo. Y es que las tasas pueden seguir más para abajo, porque al final la tecnología, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que justifica que uno haga una inmensa inversión en tecnología? Que en el mediano y largo plazo logra ahorros de costos, o si no, no tendría sentido invertir. Es así de sencillo. Se aplica eso de más barato por docena. Exactamente. Entonces, las entidades que no piensen en la tecnología también, pues, van a sufrir a futuro, porque su gasto va a ser rígido, mientras que el gasto de la banca va a ir bajando a medida que la tecnología pues penetra más en el negocio. Entonces, en general es eso, los cooperativistas creemos que prestamos a tasa fija,
Entonces yo presto a 5 años al 15. Pues sí, puede que ese crédito tenga tasa fija, pero ojo, en 9 meses los desembolsos pueden estar a tasas 2 puntos porcentuales por debajo de las actuales. Y si ese reprecio de la cartera se da y se comen más de los 2 puntos que tú dijiste, pues ahí ya estaremos en punto de equilibrio. No, y están llamando a decir que se la compran al 0.85, 0.65 y le enciman una vajilla. Claro, es que imagínate, por ejemplo, el caso de los fondos de empleados, donde fondos de empleados, hay un segmento en donde el 90% de la cartera se recauda por libranza. Es una cartera muy sana, muy bonita, y para un banco eso es un pastel delicioso. Entonces, sí nos toca pensar en que las tasas de interés en el sector solidario y en el crédito de consumo ya no son fijas. No son fijas desde que los bancos empezaron a bajarlas. Es así de sencillo. O sea, a la tierra que... Dile, María. Volvernos más competitivos, entre otras. Toca, o si no, salimos del mercado. Es así de sencillo. Los excesos de liquidez que se están formando desde el 2017 están anunciando a las claras que hemos perdido mucha competitividad. Oiga, doctor Durán, ¿cómo llama la revista? Ciclo Solidario. ¿Dónde la conseguimos? ¿Cómo hacemos? Nos queremos integrar. Estamos a la orden para ustedes. Uy, pues les agradecemos muchísimo. Pues nacimos en plena pandemia, ¿no? El lanzamiento de la revista fue exactamente el día en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Llevamos 3 ediciones en 2 meses. Ya nos leen 2.000 lectores, no nos ha ido mal. Pero por supuesto son épocas difíciles para nacer, ¿no? Es un bebé que nació en un momento muy difícil, pero también muy interesante, porque es mucho lo que se puede aportar precisamente cuando uno ve que el negocio tambalea, y aportar elementos de juicio para evitar que el sector tambalee, pues nos parece muy importante. Entonces ya más adelante desplegaremos pues una campaña comercial pues más agresiva. Naturalmente pues tenemos la inquietud de los patrocinios, los eventos. Ustedes conocen eso mejor que yo, cómo funciona una revista sin pandemia, de dónde salen los ingresos, pero para nosotros es muy satisfactorio que en plena pandemia ya ha habido algo de recursos y ya tenemos una lecturabilidad alta, a pesar de ser un bebé que nació en un momento bastante complicado. Pero viene carnuda porque está muy bien asesorada, lo felicito. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Durán. No, a ustedes por este tiempo les agradezco muchísimo. Y lo seguiremos invitando para que nos traduzca todo estos temas técnicos que a veces son complejos. Ok, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes y en la revista, por supuesto, también. Y acá también estamos a su orden. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Es el doctor Ricardo Durán, es analista, ha sido analista de diferentes empresas muy prestigiosas de la Bolsa de Valores. También ha sido, ¿qué cargo tuvo en el Banco Central? El director de riesgo. Vicepresidencia de Crédito y Tesorería. Vicepresidencia de Crédito y Tesorería, también me estaba hablando de la aquí simultáneamente. María Emilia, muchas gracias. ¿Algo más? No, creo que estuvo muy bien el programa, muy chévere, y los esperamos mañana nuevamente. Junto a, ¿cómo se llama la revista? Ciclo Solidario. Junto a Ciclo Solidario les mandamos un abrazo, sabemos los esfuerzos de cada medio que nace, los compartimos. María Emilia, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo bonito el día de hoy? No, gracias a todos los que nos siguieron, básicamente ese. Estos son los protagonistas